Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Seguimos con esta fiesta de estos programas de Semana Santa. Hoy en el quinto día vamos a conocer los interrogatorios y vamos a estar hablando acerca de la crucifixión, aspectos muy puntuales acerca de qué fue lo que se habló en esos interrogatorios. Hubieron 2 interrogatorios y acerca de esos aspectos bien profundos acerca de la crucifixión. Como siempre nos acompañan nuestros catedráticos del Colegio Bautista de Teología. Se los presento. Hoy nos acompaña el pastor Joel Fuentes, nos acompaña nuevamente el pastor Raúl Castellón y también nuevamente el pastor Francisco Celedón. Muchísimas gracias, estimados pastores, maestros, por aceptar la invitación, porque es importante, hemos disfrutado, hemos compartido aspectos que se conocen desde el punto de vista general que nos han enseñado Hollywood, las series que hemos visto, incluso aspectos como el título que antecede al capítulo, que a veces no tiene nada que ver con la narrativa, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos estamos tratando de que nuestra gente, nuestra población, nuestros hermanos en Cristo puedan tener ese conocimiento extra, porque es bien importante los aspectos que tomamos, que son desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista tradicional, porque todos estos acontecimientos, queridos hermanos, antes de la Iglesia Católica Romana, acontecieron en Israel, bajo el contexto judío, para ese contexto. Ok, entonces, sabiendo esto, vamos a profundizar un poquito más que en el tema anterior. Pues tocamos un poquito acerca del Sanedrín, ese consejo por ancianos, por saduceos, fariseos, que estaba conformado. Entonces, ¿qué era el Sanedrín? ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? Y algo muy importante, mis queridos maestros, es si el juicio fue ilegal, porque teniendo en cuenta que se hizo en la noche. O sea, si era legal o no. Vamos a profundizar en eso. Pastor Joel, ¿qué nos puede decir acerca del Sanedrín? Bueno, comenzando, ¿qué es el Sanedrín? La palabra Sanedrín viene de una palabra griega que se entiende como asamblea o consejo. Y eso fue dado a través de la Biblia. Su origen es bíblico, a pesar que en el tiempo, digamos, se tiene de diferentes ideas o concepciones, pero esta idea de lo que es un consejo, una asamblea de gente importante seleccionada para llevar juicios o para poder gobernar sobre el pueblo de Israel, está en la palabra de Dios. En Números 11:16, Dios dio una palabra al pueblo en aquel momento, allá en el Sinaí. Reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperad allí contigo. Y esta idea se asocia también a Deuteronomio 16:18, en la cual dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Así que este principio de lo que es el concilio que vamos a ver en el tiempo de Jesús, de lo que van a llevar la tarea de querer crucificar a Jesús, su base es sólida a través del tiempo con la historia de Israel, que Dios fue el que entregó esta ordenanza de formar una asamblea, un consejo de hombres principales del pueblo de Israel que tuvieran el criterio y la sabiduría para juzgar al pueblo en las tierras en las cuales Dios les diera por heredad. Eso es lo que podemos dar a simple vista sobre el término que es el Sanedrín como tal, del cual vamos a hablar y profundizar un poquito sobre el tema que tiene que ver con la crucifixión y aprehensión de Cristo. Pastor Castellón. Bueno, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como dijo el pastor Fuentes, ha sido importante tener un consejo, jefe de ancianos, para dirigir algunas cosas que lógicamente, por ejemplo, Moisés no ponía tiempo, algunos otros líderes no tenían tiempo, los reyes no tenían tiempo, pero para los días del Señor Jesús, este Sanedrín no estaba estrictamente conformada por gente que espiritualmente representaba al pueblo. Era gente que de un ambiente corrupto, religioso, aunque por supuesto judío, pero ahí habían negociantes, ahí habían personas religiosas. Es muy posible que habían hasta
gente que representaba algún ala radical dentro del pueblo de Israel. Estoy hablando de la conformación del Sanedrín para los días del Señor Jesús. Entonces, en lo personal considero que no era una asamblea que representara dignamente la voluntad de Dios a través de un grupo de líderes, ¿verdad? Para llevar adelante, de acuerdo a la Torá, los intereses de Dios aquí en la tierra. Prueba de ello es, número uno, la condición con la que fue arrestado Jesús y la audiencia que hubo, que fue nocturna. Correcto. Número dos fue la oportunidad de él poder defenderse, que no hubo, pues, y era el sistema corrupto que estaba. Pastor Celedón. Sí, para sumar al concepto de Sanedrín, conocido también como concilio, venía haciendo las funciones de un consejo de justicia, Tribunal Supremo de Justicia de la época. Perdón, ¿había un lugar donde se congregaban o era plaza pública? El templo. Bueno, ellos tenían sus propios ambientes, sus propias zonas, ¿verdad? Que es donde también estaban los archivos de todos sus casos. Por otro lado, ellos eran los encargados de administrar la justicia dentro del pueblo a través, pues, del cumplimiento o verificación del cumplimiento del Torá. Además, ellos tenían entre el alcance del Sanedrín derecho legal a ejecutar a los delincuentes, pero solo podían castigar la blasfemia y autorizar la lapidación, es decir, el apedreamiento, la decapitación o el degüello. Ellos no podían imponer la pena de muerte. Eso le correspondía solamente a las autoridades judiciales del imperio. En la época de Jesús. En la época de Jesús, desde luego. Así que en el texto bíblico se habla de que fue el Sanedrín el que arrestó a Jesús. Exacto. No fue ni siquiera las autoridades civiles o políticas, sino que fueron las autoridades religiosas de la época autorizadas por el Sanedrín para arrestarlo. Mencióneme algo acerca de lo ilegal que fue esa audiencia, porque estamos hablando que fue en la noche. Si hablamos de legalidad, es que nada fue legal. Nada, ¿verdad? exactamente. Es decir, aclaremos el punto, porque el proceso legal, según pues consta en diversas fuentes, tenía varias etapas, ¿verdad? Por ejemplo, los juicios tenían que ser por la mañana. Y el juicio de Jesús fue en la madrugada, en la noche, ¿verdad? Exactamente una vez antes de que se pusiera el sol. Luego, en el proceso estaba la situación de que tenía que ser visto públicamente el acusado en una plaza pública, cosa que tampoco se dio en el caso de Jesús, porque fue juzgado en privado. Además, el acusado, de acuerdo a esa época, tenía la posibilidad de defenderse. Y tampoco, garantía de audiencia. Y Jesús tampoco se defendió, no tuvo oportunidad, ni siquiera tuvo defensores. Y si queremos agregarle un componente adicional, la facultad de tener testigos, ¿verdad? Que tenían que ser verdaderamente transparentes y no provocar calumnia. Caso contrario, iban a tener la misma sanción del acusado. En el caso del juicio de Jesús, los testigos fueron comprados, pagados por el Sanedrín y las autoridades de la época. Así que desde donde usted pueda ver, dicen los juristas actuales, los analistas legales, que ese juicio no procedió. Ahora, me gustaría tal vez agregar, aparte de lo que el pastor Celedón dice,
tal vez la fuente bíblica para argumentar de que todo lo que vamos a hablar respecto de todo lo que ellos van a realizar comenzó siendo ilegal. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 59 en adelante. Dice literalmente, y los principales sacerdotes y los ancianos, y escuchen esto, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y dice el versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifiquen esto contra ti. Y de hecho esta declaración de este falso testigo la podemos ver en San Juan 2:19. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, derriben este templo, hablando de sí mismo, y en 3 días lo edificaré. Nunca dijo, voy a derribar el templo. Él hablaba de él como templo. Así que al final todo comienza a través de un proceso ilegal, a través de conspiraciones, mentiras, sin pruebas, sin hechos, sin nada que les amparara realmente a todo lo que van a proceder contra Jesús. Eso tal vez para agregar el punto bíblico de toda la ilegalidad que el proceso de la aprehensión y crucifixión de Cristo va a tener, en el cual desarrollo que vamos a tomar. Ahorita voy, Pastor Castellón. Era increíble lo corrupto que estaban los que representaban los religiosos de la época. Todos sabemos hoy en día que todos estos procesos legales comienzan con una demanda, ¿verdad? ¿Y quién acusaba a Jesús? ¿Qué cargos le descartaban? No había nada de eso. Pastor Castellón, algo que iba a abonar. Ahora, tal vez también me pueda ayudar. Sí. El tipo de acusación delante del Sanedrín. O sea, en el Sanedrín, ¿qué era lo que le acusaba? Realmente en el Sanedrín, si vemos acá la palabra en Mateo 26, creo que fue. Mateo, espera un segundito, Mateo 27. No todos, ahora, mientras, Pastor, no todos eran malos los integrantes del Sanedrín, porque encontramos a Nicodemo también. Sí, evidentemente no todos eran malos, pero recordemos que el Sanedrín está defendiendo, vamos a ir despacito, el Sanedrín está defendiendo un status quo religioso en ese momento, hasta donde se lo permite Roma. O sea, hay un status quo. En este status quo, ellos de una u otra manera estaban avalados por Roma a través de todos sus representantes, y no solo eso, en este status quo ellos estaban buscando de que ninguna persona con características de líder se pudiera levantar y poner en riesgo primero sus funciones, el estatus que habían alcanzado religioso, y poner en riesgo la nación. Ellos no estaban actuando, en el caso del Señor Jesús, no estaban actuando con una conciencia espiritual para glorificar a Dios, no. Ellos lo que querían es, y lo vemos en todo el juicio, no correr ningún riesgo, no verse amenazados, sino que de una u otra manera, ¿verdad?, limpiar todo aquello que les permitiera seguir por décadas así bajo el estilo en que estaban. Pues de pronto, ¿sí? Amén. Interesante ese ambiente que llevaban estos personajes o lo corrupto que estaban, sigo insistiendo. Blasfemia era lo que el Sanedrín acusaba a Jesús. Ok. Pero también había otro componente, la sedición. A eso voy, ahora a eso voy. Sí. Ante el Sanedrín era un pecado de blasfemia. Tú eres el Hijo de Dios. Que es un pecado religioso. Exacto. Ahora, posteriormente, Jesús es llevado ante Pilatos. Antes de los cuestionamientos de Pilato, ¿quién era este señor? ¿Quién era Poncio Pilato? ¿Por qué el Sanedrín lleva después de su reunión a este señor que era gobernador de la tierra de Judea? Pastor Joel. Bueno, primeramente Poncio Pilatos era un gobernador de Judea. Eso era la función de él era gobernar sobre la parte de Judea. Ahora, él estaba obviamente bajo un cargo menor al que de otro personaje que vamos a hablar, que es Herodes Antipa. Entonces, por eso le van a llevar, porque como bien lo decía el pastor Castellón y el pastor Celedón,
lo que es el Sanedrín estaba, si bien gobernaba en leyes civiles, morales, éticas y morales, a su propia nación judía, pero ellos estaban bajo el gobierno de lo que es el Imperio Romano. Ellos no podían, tenían libertad para ciertos juicios dentro de lo que es la ley, que Roma se los permitía, pero también ellos estaban bajo el gobierno de quien era subyugado, que era el Imperio Romano. Y la pena capital, llámese la pena de muerte, ellos no tenían lo que es autoridad para determinarla o ejecutarla, sino que eso ya le competía a lo que es al Imperio Romano. Por eso es que todo lo que ellos van a armar y las 4 declaraciones que van a ocupar para poder encontrar algo de qué acusarle a Jesús, lo van a llevar delante del gobernador, el que representa las leyes de Roma. Por eso es que ellos van a llevar y trasladar. Y preguntaba, ¿de qué se le acusaba a Jesús? Hay 4 cosas que en los evangelios podemos ver y determinar, no es que sean las únicas. Sedición contra la nación fue una de las acusaciones contra Jesús de lo que este concilio va a ocupar como argumento. Oponerse a los impuestos del César, solo por aquella declaración que Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios a lo que es de Dios. Esa palabra de Jesús es el que ellos van a ocupar para decir: mira, no quiere que paguemos impuestos. Afirmar ser él el Mesías, y él dijo Mesías, no rey. Él dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Este argumento lo va a ocupar el concilio para decir que es blasfemia, que él se está diciendo que va a ser rey. Y claro, decir que va a haber un rey y que atente con el César, o sea, el reinado del Imperio Romano, claro que eso ya es algo, digamos, grave en ese contexto histórico. Y aparte que la profetización de destruir el templo, cosa que Jesús nunca dijo. Esos 4 tal vez acusaciones son las que vamos a ver en los evangelios, del que el concilio va a tomar para argumentar falsamente en los motivos de por qué tiene que ser Cristo. Ahora, Pilato va a ser el gobernador que va a tomar un papel importante sobre el juicio y la crucifixión de Cristo, porque él era el representante legal de Roma en la ciudad de Judea. Por eso es que él es vital en este argumento. Y vamos a ver algunos aspectos personales también de él más adelante en el desarrollo, en base a preguntas que podamos sacar de este tema. Pastor Castellón. Como fue llevado ante Poncio Pilato, ¿sí? Y en Mateo 27:2 dice que era el gobernador, ¿sí? Ante Pilato, eres tú el rey de los judíos. Ahí entramos a una parte que es más tipo político. Exacto. Político. Porque el que manda es el gobernador representando a Roma. Y cuando dice que eres tú el rey de los judíos, Jesús le dijo: tú lo dices. Yo no lo estoy diciendo. Tú lo dices. Y siendo acusado por el primer sacerdote y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: no oyes cuántas cosas testifican contra ti, ya voy a pelear. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilla mucho. La respuesta de Jesús, tú lo dices, desvió el hecho de creer que él está al frente de una sedición política. Un levantamiento. Un levantamiento. Solo le dijo: tú lo dices. Entonces, como no cayó en la red, no cayó en la trampa, se comenzaron a acusarlo todos los sacerdotes, todos los ancianos y un montón de cosas. Y Jesús hizo una cosa bien sabia. No respondió. Nada respondió. Iba a responder lo necesario en su momento. Por de pronto, ahí agrego yo algo, ¿sí? Que de antes de darle paso al pastor Sí. Celedón, que de este levantamiento, ¿Sí? los celotes se habían encargado de ya acondicionar todo ese ambiente. Aparte de, lo mencionamos en los programas anteriores, ese levantamiento que hubo de Judas Macabeos contra el imperio griego en el periodo intertestamentario, que lograron levantarse en armas, sacaron al imperio griego, vivieron un tiempo de bonanza, llegan los romanos a hacer lo mismo que el imperio griego, a condicionarlos, a tomar posesión, y era ese ambiente que se vivía. Es que está revuelta, pastor, está revuelta que comenzó fuerte desde la época de los macabeos.
esta revuelta, como había también un ambiente premesiánico, se sentía, de acuerdo a los evangelios, se sentía como algo, como una expectación premesiánica, y estos andaban buscando una pequeña oportunidad para que también, según el impacto que Jesús ya tenía, se levantaran decenas y quedaran cientos de miles, que por supuesto pasó más adelante, cerca del año, desde el 66 hasta el 70, que se levantaran cientos de miles de personas, ¿verdad? Para que la expectativa de un levantamiento, que Jesús lo retomó en Mateo 24, pero lo retomó de otro punto de vista. Ese levantamiento, de acuerdo al judío, les iba a llevar a una inminente intervención divina, según ellos. Ahora, esto lo podemos entender a la luz de los años 70, que no lo vamos a tocar ahorita, porque a la luz de los años 70, efectivamente, mueren 1 millón de judíos impulsados por sediciones desde el año 66. Sexto Galo tuvo la primera embestida contra Jerusalén, y exactamente ellos querían, me retrocedo en el tiempo, lo que pasó del 66 y 70, ellos lo querían aprovechando la fama, aprovechando el prestigio que tenía Jesús. Los revueltos lo único que buscaban era un levantamiento, y es por eso que la sedición, como ya mencionó el pastor Fuentes, es uno de los aspectos que estaban buscando. A ver si él caía, porque la visión de ellas era: aquí hay un líder que nos va a ser útil. Pero lo que menos imaginaron es que la cosa iba a cambiar, porque el plan de Jesús no era sentarse, que eso es lo que cambió todo. El plan de Jesús no era sentarse ahí, ni mucho menos pelear contra el gobernador, ni darle la nuca al imperio romano. Solo agregando un poco ahí. Amén. Pastor Celedón. Sí, después de que Jesús comenzó su ministerio, ya como tal, después de su bautizo, empezó a levantar expectativas entre los romanos y entre los religiosos, a tal grado que se creó un ambiente de temor, porque ya viene el que hemos estado esperando políticamente hablando. Tanto es así que el Sanedrín tejió, armó todo un juicio, ¿verdad? Resumido en una noche, ¿verdad? Sí. Pero cometieron errores que se los descubre el fariseo Nicodemo, porque él entrevista, él minuciosamente cuestiona a los testigos presentados y le botó todo su argumento. Tanto es así que estos testigos, dice la escritura, que tuvieron que escapar, ¿verdad? Entonces, como que el juicio religioso como que estaba un poco aguado, ocupando términos populares, y se necesitaba que esa acusación donde pedían los religiosos, que era la pena de muerte, porque no la podían ellos dictaminar, era necesario la presencia del gobernador, en este caso Poncio Pilato. Por eso se lo mandan para que lo homologue, es decir, para que lo valide por el gobierno romano. Por esa razón es que viene Pilato, porque ahí está jugando su papel como gobernador, como juez, ya no religioso, sino que como juez político. Tanto es así, como lo vamos a ver más adelante, él no encontró, Pilato, razón por la cual dictaminar la pena de muerte. Estamos en el segundo paso de acusación de Jesús, ¿verdad? Este hombre se fue, dijéramos, entre la parte política, se fue sintiendo, me imagino, ¿verdad, Pilato? Entre la espada y la pared, porque la gente quería la muerte de Jesús, pero él no encontraba ninguna razón para... Por esa razón es que dictamina lo que dictamina, pero se lavó las manos. Es como decir, esto no es conmigo. Tal vez algo agregado, la importancia del pastor Castellón decía, y el pastor también Celedón, y amalgamando, todo este juicio, argumentos, la ilegalidad, todo gira alrededor del ambiente político
religioso, porque todo se desarrolla en esos dos aspectos, al punto que vamos a ver que el Sanedrín no quiere asumir responsabilidad, pero sí quiere un veredicto a favor de ellos. Pilato no quiere tomar la verdad en sus manos ni ejecutar en ningún crimen, y se lo va a mandar lo que es a Herodes. Ahí podemos ver que todo era un desarrollo político de aquella época, a la misma vez religioso, de parte de los judíos, que también estaban viendo un atentado contra su poder, su status quo, como decía el pastor. Entonces todo gira alrededor de eso, pero la pregunta que decía puntualmente, ¿por qué ellos llevaron ante Pilato? ¿Y quién era Pilato? Bueno, primeramente tenemos que entender, respetaban las leyes romanas. Eso está claro en base a lo que el pastor también Celedón decía al inicio. Ellos tenían también leyes internas como judíos. Pero también hay algo que podemos agregar, tal vez no literal, pero lo podemos entender. Es que ellos querían no ejecutar a Jesús porque en varias ocasiones que ellos quisieron tentar a Jesús, ponerlo en manifiesto como algo que no era él el Mesías, siempre la escritura narra que ellos tenían miedo de lo que la gente pudiera hacer en contra si ellos atentaban contra Jesús. Correcto. Y eso lo hace ya político, porque no solamente era un aspecto religioso, sino que también ellos querían quitarse la responsabilidad o la culpa de, en dado caso, matar a Jesús. No fueron ellos, fue Roma. Entonces todo gira alrededor de aspectos políticos, y los judíos buscaron a Pilato para poder ellos ser eximidos de cualquier culpa o responsabilidad de alguien ya muy famoso, muy popular e importante en el ámbito espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que Pilato acude al rey. A eso vamos ahorita, ¿verdad? Eso vamos ahorita. Pero antes vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con él. Sería ya el tercer paso dentro del juicio de Jesús. Primero, ante el Sanedrín. Segundo, en su primera postura ante Pilatos, y ahora a Herodes. Aquí sí estamos hablando de un hombre tan totalmente más corrupto todavía, pero ya lo vamos a venir. Vamos a ir a una pausa, queridos hermanos. No se despegue. Si usted no tiene lápiz y papel, vaya a buscarlo y síganos con nosotros anotando. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía, queridos hermanos. Hablábamos de este juicio, estas interrogaciones, esto que llevó con lo que vamos a concluir, que es la crucifixión, pero hablábamos de ahora el tercer paso delante de estos juicios para nuestro Señor Jesucristo. Después de llevar ante el Sanedrín, llevar ante Pilatos, lo llevan ante un señor que es Herodes. ¿Quién era este Herodes? ¿Y qué pasó con esos interrogatorios? No sé si llamarle interrogatorio, pues por los cuestionamientos que hizo, que este señor pues más lo que hizo fue querer burlarse de Jesús, que un interrogatorio judío. ¿Quién era Herodes, Pastor Celedón? Herodes, el conocido Herodes, pues también tuvo sus hijos que también se llamaron igual. Exacto. ¿Verdad? Pero en estos momentos estamos hablando de Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes primero. El grande. El grande, exactamente. Entonces, ¿qué pasó con este Herodes Antipas? Se burló de él, ¿verdad? Y pues no quiso ejercer su autoridad, y más que todo fue una farsa lo que sucedió con él, y tampoco dictaminó absolutamente nada. Y lo único que hizo fue mejor, después de burlarse de eso, pero regresó a Pilato. Sí. Porque Pilato dice, el argumento, ¿por qué llevarlo a donde Herodes? De Galilea, llévenselo a Pilatos. Pero hizo exactamente lo que dice usted. Fue burla. Quiero agregar algo ahí. Interesante el proceso, pastor. Porque el Sanedrín prácticamente anda buscando, llamémosle, una acusación tipo religiosa. Pero que terminaba en la pena de muerte. Correcto. En la solicitud de la pena de muerte. Lo paso, tipo religioso. Y el día vosotros decís que los fariseos dicen, ya lo dijiste, ok. Lo mandan donde Pilato. ¿Sí? Y cuando Pilato, una acusación
eres rey de los judíos, ¿sí? Entonces, como era de la zona de Galilea, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, y claro, usted le quedó, preguntó si era Galileo. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que aquellos días había llegado a Jerusalén. Ahora, importante el versículo 12, 23, 12, Pastor Lino, porque se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es por eso que el mandarlo ante Herodes cae al nivel de burla, porque Herodes quería verlo, quería conocerlo, quería ver qué opinaba, ¿sí? Pero evidentemente, cuando Herodes con sus soldados lo menospreció, lo escarneció, lo vistió de una ropa espléndida, o sea, jugó con el Señor Jesús, ¿sí? Jugó, ¿verdad? Lo envió de nuevo a Pilato, ¿sí? O sea, se lo regresó, pero sí jugó con el Señor Jesús, ¿sí? Sí, no, y en base a quién es este Herodes, tenemos que resaltar alguna parte de su vida, de su personalidad. Era un ser corrupto, Sí. según la Biblia. Bueno, estamos hablando que antes de intervenir con Jesús, este señor llamado Herodes, como gobernante, él realmente quería matar a Juan el Bautista por la predicación que él tenía, debido a que él estaba lo que es en una relación impropia, aún dentro de las leyes romanas, que había tomado a la mujer de su hermano, llamada Herodías. Y Juan el Bautista le predicó y le confrontó severamente. Entonces podemos ver entonces la perversidad de este señor llamado Herodes, de quien estamos hablando, que va a ser parte del juicio de Jesús. Entonces la maldad de este hombre, definitivamente, su fama, su popularidad, era algo notorio. Ahora, en el tiempo de Juan el Bautista, que entendemos también Jesús comenzó su ministerio, vemos que al principio sí se burlaba de él y todo, pero hay algo importante, que este Herodes Antipas va a llegar a conocer y a entender sobre la fama de quién es Jesús. En Lucas 23:8 se dice, Herodes, viendo a Jesús cuando lo llevan a él ya en el juicio, le alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para que le hiciera alguna señal. Esto podemos ver que este Herodes quizás era más corrupto del que Pilato y que el propio Sanedrín, por la vida que llevaba, por el abuso de poder que él tenía. Y si bien en un momento despreció a Jesús, pero aquí vemos que tenía deseo de verle, pero con la intención de preguntarle cosas y esperando que Jesús le hiciera algún milagro de lo que él había escuchado. Ahí podemos ver el interés político de un hombre llamado Herodes, que no va a disponer nada en cuanto a la vida de Jesús más que burlarse de él, escarneciéndolo. Algunos estudios dicen que quizás inclusive él mandó a que también golpearan a Jesús, y después lo que hace es, bueno, llévenlo a Pilato, yo no me voy a hacer cargo de esto. Y esa ida y venida que tenían entre Pilato y Herodes demuestra la corrupción que había en cuanto a la parte política de Roma, pero también demuestra que todo esto era algo en la cual no encontraban ningún argumento sólido para poder realmente dar un juicio de condenación de muerte a Jesús. Y esto es maravilloso porque nos habla bien de quien está siendo juzgado injustamente es Cristo, y que no encontraban en él ninguna culpa ni responsabilidad de todas las que se le han de atribuir en todo el proceso que a Jesús se le da para llevarlo a la crucifixión. Este Herodes, rey Herodes, era el rey de Judea en ese entonces. No estaba por sobre el imperio, imperio romano. Eso es importante recalcarlo. O sea, aunque era denominado rey Herodes, pues ahí los que mandaban eran los romanos. No estaba correcto. Por sobre la ley, la ley romana, el derecho romano. Entonces, pero ya lo mencionaron ustedes, se burla de él, le pide milagros, le pide señales. El deseo de quererlo conocer era ese. Correcto. Que le hicieron su milagrito, ¿verdad? Que es como muchos venimos a la iglesia, que vengo que Dios me haga un milagrito. Lo devuelve a Pilatos después de esa intervención, queriendo poder él
sacar provecho del beneficio de poderlo tener enfrente, y viene Poncio Pilatos, nuevamente lo recibe. Ahora, aquí quiero tomar un punto bien importante, queridos pastores. Poncio Pilatos o sea, yo mi opinión, como yo lo veo, Poncio Pilatos se vio obligado a sentenciar a Jesús, actuó dentro de sus parámetros del derecho romano justamente. O sea, fue alguien, un tonto útil, por decirlo de esa manera, si bueno, logra entender. Hasta cierto punto, Pilato usó un recurso legal para sustentar su condena. No lo podía hacer desde el punto de vista religioso porque no era el Sanedrín, ni tampoco podía buscar alguna excusa trivial, ¿verdad? Como para sustentar su sentencia final. Entonces lo que él buscó fue juzgarlo y condenarlo por lo que se llama subversión. Es decir, obviamente, si alguien se opone a un régimen, como en este caso al Imperio Romano, denunciándolo, acusando, hablando de esto, como semejantemente lo hizo Jesús, ahí encontró él los elementos y se fue por la parte subversiva. Para Pilato, Jesús era Pero no actuó obviamente había una presión. Exacto, ajá, ahí voy. Obviamente había una presión del grupo, ¿verdad? En donde, claro, la situación no era un juicio de juego, pues había que tomar una decisión. Así como el Sanedrín, pues, que ya... Es que lo declaró. Es que Pilato dijo, no encuentro culpa sobre él. Sí, es que lo dijo claramente, ¿verdad? Pero, claro, es como el caso de someter a Barrabás, ¿verdad? Porque en esas épocas se liberaba a una persona como indulto, ¿verdad? Entonces le daban un perdón. Para congraciarse con el pueblo. Y pone, a la par de Barrabás, pone a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pidió el pueblo? Pidió la cabeza de Jesús, no a Barrabás. Entonces la presión sí estaba bien obvia, bien clara. Por tanto, el juicio final, o si se puede dar un dictamen final de la razón o de la causa de la condena de Jesús, fue por un delito político y no por un delito religioso. Quiero agregar algo, pastor. Si nosotros vemos el texto, no olvidemos lo que tocábamos en un programa anterior, en donde a la luz de Lucas 24, es bien claro que estaba desde la eternidad un programa en donde él tenía que llegar a la cruz del Calvario. Tenía que terminar en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros vemos acá lo que está pasando allá con Pilato, Pilato dice, no he hallado delito. Me quiero detener ahí. Nada digno de muerte. Y queriendo soltar a Jesús. Entonces, esto, el Señor Jesús, en su omnisciencia, quiero hablar desde el programa de la eternidad, basado en Lucas 24. Desde el programa de la eternidad, el Señor Jesús ya sabía que esto se iba a dar. Y entonces viene este tipo, quiero pensar así. Pilato dice, yo voy a salir adelante. Y trae al más perverso de los perversos, versus, llamémosle, el más santo, el más limpio de los limpios. Pero estoy hablando del Pilato humano. ¿Ah? Pero el programa divino de Mateo 24 es bien claro, donde aparece de Mahumba, y lo tocamos en un programa anterior, que estaba bien claro, que él tenía que dar a muerte. Entonces, está ya el caso, veamos acá, y cuando sacan a Barrabás, aquí está Barrabás, y aquí está Jesús, por tercera vez, qué mal ha hecho eso. Por tercera vez. Por tercera vez. Entonces, es bien claro para nosotros y para toda la audiencia, que veamos nosotros cómo aún los líderes malvados, particularmente interesante que el líder político
miraba que él no estaba haciendo, llamémosle, no era producto de un justo juicio el que llegara hasta ese nivel, el último nivel, donde se debe decidir quién moría o quién vivía. Entonces, el Señor Jesús acá, él sí sabía. Qué mal, ningún delito digno de muerte. Le castigaré y le soltaré. Le soltaré. Entonces comenzaron ya, ¿no?, a decirle, ¿verdad?, que él era un enemigo de Roma. De Roma. Ajá. Y algo tal vez que podemos puntualizar con lo que él suma, vemos la parte que sí hay una manera de cómo evitar eso de parte de Pilato, Sí. que parecería que lo podemos tildar como alguien bueno, alguien de buenos principios, y de hecho sí lo hay, porque podemos ver a un Pilato con una ética y con Justicia. una moral, inclusive quizás más alta que el propio concilio correcto. de judíos que lo acusaba. Correcto. Porque estos quieren matarlo sea como sea. Y él, siendo un hombre sin principios, llamémoslo así, espirituales o religiosos, está buscando la manera justa de poder determinar si sí o no merece la pena capital este hombre. Y lo que el pastor Castellón decía en ese versículo de Lucas 23-22, y le soltaré. O sea, él está diciendo, lo voy a castigar para darles a ustedes la razón, pero yo no puedo matarle porque los delitos no encuentro legalidad ni veracidad en ellos. Y agreguémosle un factor determinante. No solamente él se sentía de una manera contra la pared con todos estos cargos de no ver ninguno, sino que también en Mateo 27-19 aparece ya algo familiar, la esposa. Y la esposa viene y le manda una nota y le dice, mira, esposo mío, por favor no hagas nada contra este hombre, no te metas en esos problemas, porque he tenido una larga noche, lo estoy parafraseando, Sí, correcto. en la cual no he podido dormir por tener sueños con él, con este hombre, que el caso se refiere a Jesús. No solamente su ética y moral le estaban guiando a no tener nada que ver con el asesinato de Jesús, de no dictaminar el juicio, sino que también su esposa misma le estaba motivando a que no lo hiciera. Ahí podemos ver que tenemos a un hombre, Pilato, puesto en un escenario que creo que a nadie le gustaría estar. Y él va a tomar decisiones en base a presiones políticas, religiosas, cuando tal vez su conciencia misma le estaba guiando a no hacerlo, a no hacer eso. Al punto como lo que el pastor dice, de buscar una alternativa humana. Les doy a Barrabás, que sin duda van a querer que lo mate, pero el tiro le salió diferente, porque como usted dice, pastor, ya había un plan divino que debía de respetarse. Ahora, algo muy importante que debemos declarar, si bien podemos ver en estas instancias a un Pilato justo, ético, moral o aparentemente buena persona, porque inclusive va a tener una conversación privada con Jesús, que va a hablar y van a llegar al punto de qué es la verdad. Y no dudo que esas palabras con Jesús algún impacto tuvieron que causar en la vida de él, de buscar la alternativa de no mandarlo a la cruz. Pero no quiere decir que por ser ético, moral, una buena persona o tener sentimientos de justicia, no quiere decir que queda eximido de la responsabilidad de culpa, y lo vamos a ver más adelante. Pero sí, él, a pesar de toda su ética moral y sus sentimientos honorables, no lo va a eximir de lo que es la responsabilidad que al final va a determinar y va a ejecutar. Al final Pilato termina poniendo un sello en la famosa tablilla que se le puso allá arriba en la cruz. En la cruz. Que le molestó a los judíos. Esa tablilla se le conoce con el nombre de Titulus, ¿verdad? Entonces él mismo mandó a inscribir Jesús de Nazaret, rey de los judíos, dándole una connotación política, no religiosa. Y ahí pues entonces se queda claro de que se obvió todo el proceso legal, ¿verdad?, del juicio de Jesús, cayendo en una total violación a sus derechos, etcétera, etcétera, independientemente pues del plan divino, pues de Claro, que ya estaba predestinado. Jesús, perdón, es condenado a muerte. Bueno, existe la oportunidad, existió la oportunidad, no sé si fue oportunidad, la verdad, de elegir a quien liberar entre Barrabás
conocido entre toda la gente por revolucionario. Por sedicioso. Sí. Exactamente. Ahí dice, sedición. Y liberar a Jesús. Entonces el pueblo, es increíble, me llama la atención el pueblo. O sea, no había poca gente ahí, la misma gente que Jesús le había predicado, la misma gente que Jesús le había sanado, la misma gente que conocía de Jesús, es la que exige la liberación de Barrabás. Y Poncio Pilato dice que quieren que hagan con Jesús, y ellos dicen, crucifíquele toda la gente. Y él posteriormente se lava sus manos. Y es condenado a crucifixión, perdón. Ahora, ¿por qué una cruz? Es la primera pregunta. ¿Y qué tipo de cruz? Y basándonos en esas dos, en esta última, de qué tipo de cruz, ¿qué fue lo que se dirigió hacia el Calvario? ¿Qué fue lo que cargó Jesucristo hacia el Calvario? Pastor Joel. Primero, ¿por qué una cruz? Bueno, primero tenemos que entender que la cruz era un instrumento que el Imperio Romano puso de moda. No es que ellos lo inventaron. Este instrumento de muerte se registra desde el año 600 con el Imperio Babilónico. Solo que en la historia viene a ser, digamos, ocupado ya como algo famoso porque el Imperio Romano lo puso ya como la pena capital para exhibir a quien ellos condenaban por sedición, por cualquier delito contra ellos. Entonces es ahí donde la cruz toma lo que es fama en la historia con el Imperio Romano. Ahora bien, cuando hablamos de cruz, tenemos que entender cómo se entiende en la historia y la cruz que se habla en la palabra de Dios. Porque el Imperio Romano tenía varios tipos de cruces. Lo que era una cruz, lo que es el patíbulum, con lo que es el madero transversal. Hay diferentes tipos de cruces según el instrumento de muerte ocupado por el Imperio Romano. Ahora, tenemos que entender, la palabra cruz en la Biblia viene del griego stauros, que no determina en nuestro Nuevo Testamento la palabra stauros a qué se refiere literalmente. Si es la cruz que hasta el día de hoy nosotros aceptamos como el instrumento donde Cristo murió, sino que también la palabra stauros puede ser utilizada para un madero, correcto, literal, así, en vertical para crucificar a las personas condenadas, como también puede ser una X. Entonces, cada una de esas formas, la palabra stauros se aplica para todas ellas. Entonces, determinar qué tipo de cruz murió Jesús, eso para poder hacerlo tenemos que depender de qué dice la Biblia y qué detalles nos dan, porque aún la Biblia no nos dice literalmente que fue la cruz que hasta el día de hoy se ha popularizado como el cristianismo. Tenemos que ver detalles para poder nosotros dar veracidad si fue así o no fue así. Pero que en nuestra Biblia, en nuestra gramática, aparece la palabra cruz, no significa que se refiere a la cruz popularmente que todos conocemos. Ya vamos a indagar un poquito más tal vez en qué tipo de cruz fue y qué llevó Cristo. Me gustaría tal vez otra opinión de mis compañeros sobre la cruz. Más que la forma, ¿qué significa la cruz? Porque el mismo Deuteronomio 21, 23 plantea que el que muere en una cruz es considerado maldito. Es decir, es un signo de maldición el morir en una cruz. Imagínese usted pues lo que tuvo que pasar Jesús por esto. Ahora bien, las mismas profecías hablan de que él iba a ser crucificado en una cruz, pero como le digo, independientemente, como aclaró acá el pastor Joel, sea una cruz o una X, como se quiera dibujar, no quita el hecho de que él murió en una forma de cruz, si a usted lo quiere decir, que claramente la Biblia lo menciona. Hay otros pensamientos religiosos que hacen alusión a que no era una cruz, sino que era un madero, y que el que lo llevó, incluso hasta científicos han mostrado en el manto de Turín, que él tiene en el hombro señas de que él llevó un madero acá cargándolo. Sí, pero ese es otros razonamientos que no vienen al caso. Al final, entonces, él tuvo ese tipo de muerte para simbolizar, pues, que era un condenado, que era un maldito. Pastor Celedón. Pastor Raúl Castellón. De acuerdo a muchos estudios de varios teólogos,
ninguno concluye que fuera exactamente la cruz como nosotros conocemos. Entonces yo creo que tendríamos que basarnos quizás en suposiciones, argumentos, que son miles de argumentos a lo largo de la historia, y todos apuntan a una cruz como la que conocemos nosotros, tanto en películas como en relatos y en libros que hablan acerca de la crucifixión. Ahora, tenemos que hallarle lógica, ¿verdad? Tenemos que hallarle lógica. Realmente, la posición en que el Señor Jesús murió era una posición en donde el cuerpo entero y la parte respiratoria, toda la parte esta, ¿verdad? Al ceder o provocaba una asfixia y una convulsión completa del cuerpo, de tal manera que muchos creen que realmente tenía que ser de esta manera. Extendido. Sí, con los brazos extendidos. Porque las otras posiciones, por ejemplo, que lo hubieran crucificado acá y amarrado arriba, ¿sí?, no hubiera generado los mismos resultados a que él muere así, de una manera extendida. Pero exactamente no se sabe, pero yo más creo que sí fue con los brazos extendidos. Tal vez argumentar qué tipo de cruz podemos discutir, digamos. Ajá. La Biblia no dice literal que fue como la que nosotros creemos que fue, la que en la televisión vemos, películas y relatos. Pero hay 3 versículos que tal vez nos puedan dar un poquito de luz, como el pastor Castellón dice, en la cual, ¿por qué creemos que fue una cruz como la que conocemos? Juan 21:18 dice lo siguiente, hablando Jesús con Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá el otro. Extender las manos daba, y eso lo podemos comprobar en la historia, que el apóstol Pedro murió crucificado, dando a entender que Jesús estaba hablando de cómo iba a morir con sus brazos extendidos. Ahora, ¿cómo Jesús sabía esto? Es porque posiblemente, dicen algunos teólogos, él mismo ya había muerto en esa cruz con sus manos extendidas. También otro argumento que podemos tomar para creer que fue una cruz como la que conocemos es que se mencionan clavos en sus manos. Y él habla de un plural, y eso está en Juan 20:25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, hablando de Tomás. Él le dijo, si no viere, oiga bien esto, en sus manos, plural, la señal de los clavos, plural, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. La palabra ahí importante para poder entender que sí fue él extendido a la hora de ser crucificado y que es una cruz como la que conocemos, es que se habla de clavos, hablando de plural, uno cada uno en sus manos. Si fuera como tal vez hay una secta que lo dice, que murió en un madero, con las manos solo hubiera sido un clavo nada más. Pero habla de los clavos en sus manos, hablando de pluralidad. Y el último, lo que el pastor Castellón hablaba con el pastor Celedón, en la cual Pilato mandó a elaborar un letrero. Y dice Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza, escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces hay 3 argumentos: manos extendidas, clavos, asumiendo que él murió literalmente con sus brazos extendidos en un madero, en una cruz, y tenemos entendido que el palo vertical sobrepasaba sobre su cabeza para que le pusieran lo que es un letrero. Entonces, por eso, en base a estos principios bíblicos, creemos que él murió en una cruz tal cual la conocemos o históricamente hemos aceptado. Yo quiero llegar en 15 segundos, pastor. La cita exacta. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos. Manos, plural. Plural, 27-25 de Juan. Juan 20-27. Juan 20. Si no viere, 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces yo creo que Juan 20-25 es clave. Es clave. Creo que la cruz es un elemento importante dentro del tema salvífico de parte de nuestro Señor Jesucristo, más la forma no. Correcto. Sí. Más la forma no. Sabemos, correcto. Fue una cruz
y representa, es sinónimo de salvación, ahí el instrumento que Dios ocupó. Pero la forma pues es lo de menos. Ya hablamos acerca de los clavos. Solo rapidito, porque ya se nos acabó el tiempo de estos cuestionamientos, de esta discusión. Hablemos de la hora en que murió nuestro Señor Jesucristo. Okay. La hora en específico, porque se habla de la hora novena. ¿A qué hora es en la hora de la actualidad? Pastor, ¿salió? Bueno, estamos hablando de dos tipos de reloj. Exacto. ¿Verdad? El reloj contemporáneo actual, ¿verdad? Y el reloj hebreo. El reloj hebreo se dividía en varias partes. Si no mal me equivoco, estaba dividido en 4 partes y cada parte tenía 3 horas. Por tanto, la Biblia menciona que Jesús murió en la hora nona, la hora novena, ¿verdad? Que tendría que ser traducida a nuestro reloj contemporáneo a las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde. Correcto. Y si queremos la fecha del viernes 3 de abril de 1933, no, del año 33. Amén. Pastor, ¿algo que agregar ahí para finalizar? Entiendo que a esa hora, según lo que he estudiado, era la hora en que el cordero tenía que morir. El cordero de la cena. La cena pascual. Era a las 3 en que era sacrificado. Y interesante porque a las 3 de la tarde es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de la tarde. Entonces yo me quedo con las 3 de la tarde y porque era la hora en que era sacrificado el Cordero Pascual. Y lo afirman 3 evangelistas. Sí. Mateo, Marcos y Lucas. O Sí. sea que es una enseñanza clara, es una doctrina. Amén. Pastor Joel. para En finalizar. Mateo, en Marcos 15, 25, Marcos es claro en decir que en la hora tercera, cuando le crucificaron, y el resto del rato coincide con Mateo y Lucas, que entendemos que la hora tercera fue la hora en la cual Cristo fue crucificado. Sí. Estaríamos hablando que dentro del horario judío, la mañana comienza desde las 6 de la mañana, el día, a Correcto. contar las horas. Correcto. Entonces a las 9 de la mañana Cristo estaba siendo crucificado. Y Mateo y Lucas dicen que de la hora sexta hubo tinieblas en adelante. Y en la hora novena, la Biblia en los evangelios no es precisa decir a qué hora exacta murió Jesús. Solo se entiende que a la hora novena él pronunció ciertas declaraciones y luego expiró. Entonces por eso asumimos que Cristo murió a las 3 de la tarde. De las 12 del mediodía en adelante hubieron tinieblas y a las 3 de la tarde en nuestro horario Él está obviamente entregando su espíritu y es donde Él exclama la palabra que todos conocemos, ¿verdad? Consumado es. Amén. Damos gracias al Señor por el tiempo de discusión que acaba de terminar. De ahí vamos a ir un corte y vamos a ir con unas preguntas así rapiditas, rápidas y su respuesta rápida con nuestros maestros. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía, queridos amigos, hermanos. Seguimos en estos tremendos y programas que estamos teniendo en esta Semana Santa. Y vamos con las preguntas rápidas y respuestas rápidas. Pastor Celedón, ¿por qué Pilato se lava las manos? ¿Existía alguna razón cultural? Bueno, era un hecho común que lavarse las manos tenía 2 significados. El primero era que era un signo o símbolo de conveniencia personal. Me conviene no meterme en problemas. ¿Verdad? No está el pastor Guadrón. Y en segundo lugar, ¿verdad? Él no se hace responsable de lo sucedido. Es decir, no solamente hace caso omiso de la conveniencia, sino que también no asume responsabilidad, ¿verdad? Es decir, no puede ser juzgado en el futuro, ¿verdad? Por los hechos que él ha hecho, ¿verdad? Como dice en la Asamblea Legislativa actual, que todo lo que decían los diputados no viene al caso ni pueden ser juzgados.
Aunque sin embargo, aunque se lavó las manos, sigue siendo culpable Así es. por las decisiones que se tomaron. Sí. Amén. Pastor Castellón, la esposa de Pilatos, podríamos decir que era creyente. Yo quiero agregar algo a la respuesta que acaban de dar. Sí, sí. Él estaba consciente de la inocencia de Dios Jesús. Sin embargo, es más, sabía que por envidia lo habían entregado. Pero él siguió adelante, a pesar de que su corazón le decía de que era inocente. Pero el acabóse para él, en su rendimiento de cuentas ante el tribunal de allá al final, ¿va? Dice en Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Quiero dar dos respuestas. Uno es, la mujer le mandó un último mensaje a él de parte de Dios. Él es justo. Él es justo. Por supuesto, Jesús sabía que el hombre no iba a retroceder, pero allá, en la eternidad, la conciencia de él, más la de la esposa, estaba indicando que él era inocente. Y la otra cosa que me decías que no, Que si era creyente. Okay. Sí, la mujer. Evidentemente, yo no creo que era creyente, sino que Dios la utiliza para reiterarle a este tipo que él es inocente y esto le va a pesar por toda la eternidad. Es lo que quiere recalcar. Le va a pasar por toda la eternidad porque sabiendo doblemente su corazón y el de su esposa que él era justo, sin embargo le interesó más su posición política a emitir verdadera justicia. Ok, sin la intervención romana, Pastor Joel, ¿podrían haber matado a Jesús sin que Pilatos hubiese intervenido? Definitivamente no. Como lo decía el pastor Celedón, el concilio tenía ciertos candados en sus leyes civiles religiosas de parte de la Torá, que es la ley, la parte de Moisés, no podían. Ahora bien, sí creemos que Jesús tenía que morir en el tiempo que murió bajo el Imperio Romano, por diferentes, digamos, con relatos proféticos. Gálatas 4:4 dice algo muy, muy importante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podemos entender que el programa divino de Dios estaba establecido, que el Cristo viniese en el tiempo que vino bajo el Imperio Romano, porque las condiciones eran las más apropiadas para que Él se manifestara de la manera que se manifestó. Aparte, el pastor Castellón decía algo importante. En ese momento de la historia, cuando Cristo vino a nacer y ahora ya estamos en su muerte, había una expectación entre judíos del tiempo en que el Mesías tenía que llegar. Había un deseo de que viniese un libertador que quitara el yugo del Imperio Romano. Aparte de eso, el Imperio Romano había establecido una extensión de su territorio y había una estabilidad de cierta paz que ayudó a que luego, después de la muerte de Cristo, la expansión del Evangelio llegara y tuviera el alcance que ha tenido hasta el día de hoy. Entonces sí hay muchas condiciones en ese tiempo, históricamente hablando, que era el momento justo de que Cristo tenía que venir a morir. Bajo esa época, bajo esas irregularidades, bajo ese legalismo religioso y claro, definitivamente ocupando un instrumento de política y leyes de un imperio romano despiadado para que muriera en la condición terrible que Cristo tenía que morir. Si eso se hubiera dado, si Pilato hubiera cambiado de opinión, mire, yo creo que Jesús se las hubiera ingeniado para que regresáramos al plan divino. De hecho, cuando fue arrestado, Pedro sacó su espada y le voló la oreja al soldado. Entonces vino el otro y se la curó, pues Jesús, ¿verdad? Tratando de que la situación se menguara. Incluso cuando Pedro quiso también en otro momento intervenir para que no le sucedieran los hechos que le pasaron, dijo él, apártate de mí, Satanás. Es decir, no te metas en el plan divino de Dios. Así que si algo hubiera pasado con la decisión de Pilato, eso se los hubiera ingeniado.
Voy a lanzar esta pregunta a cualquiera que quiera contestarla, de los tres, por el tiempo. ¿Por qué Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora novena? ¿Por qué se apresuraron tanto a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y sepultarlo? Bueno, el apresuramiento se debe a que en el calendario judío, a las, llamémosla, hora 12, comenzaba el Shabbat. Entonces tenían que bajarlo. Y no se podía estar trabajando en enterrarlo tampoco, ¿sí? Entonces tenía que ser antes de lo que hoy conocemos para nosotros, las 6 de la tarde, él tenía que haber sido bajado y enterrado. Pero es por el horario judío. Y es basado en la palabra de Dios, en la ley mosaica, Deuteronomio 21:23. No dejarás que su cuerpo pase en la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová Dios te ha dado por heredad. Entonces la palabra misma también daba ese mandamiento, base a lo que el pastor Castellón dice. Tenía que ser bajado el mismo día, porque era parte del cumplimiento del judaísmo que tenía que hacerse así. Amén. Gracias, estimados pastores, maestros de nuestro seminario. La invitación, queridos amigos, es que si usted quiere adquirir este y otro conocimiento de la palabra de Dios desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista teológico, espiritual, la invitación es para que usted se pueda inscribir al seminario, a nuestro Colegio Bautista de Teología. Las inscripciones serán en junio, así es que para que lo tenga en cuenta. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana con nuestro último programa de esta especial de Semana Santa. Bendiciones.